And when we then combine this with climate change predictions, and there are some assumptions made here which are simplistic but enable the story to be told more clearly, we see the following. So the climate predictions for water supply to Lima are that water supply could go up by 20%, or it could fall by 80%, or somewhere in the middle. Actually, we don't know how likely either of those scenarios are. So if we have low demand for water, and then climate change means water supply to Lima goes up by 20%, then we have the top line, this one here. So this is an optimistic scenario. And what this line tells us is it's slightly higher than 100%, which means that supply is slightly higher than demand, which is obviously what you want. There's a little bit of slack in the system, but broadly forecast supply will meet forecast demand, and there won't be major water shortages. However, if you look at this line here, this is where we see low supply impacted by climate change. It may not kick in a linear way. It may not be a smooth transition to 80% reductions in water supply to 2050 as predicted. We have assumed it is linear here. And high demand. And this means that there is a significant water shortage. This space here is the shortage of water supply to meet water demand. So this is a significant issue. So our next slide shows what we expect to find. This is very preliminary, and these are just guesses or estimates at the moment. But imagine this water shortage is this significant, and here we adopt a strategy of hope for the best. So everybody might hope that the scenario is this one here, but actually you should plan for the worst. So what if there is high demand for water and climate change means very low supply of water? It might be this scenario here. So we consider what we can do about this gap or these extreme water shortages. And we have some sections which can be met through reduced water demand, and this is what we are looking at. All of the low carbon measures for energy efficiency on the mitigation side, all of the water efficient measures that could be adopted in the city on this side, forecast increases in supply that are already planned, but then we can also see that there may still be some shortage. As I say, these are preliminary results or guesses at the moment. By March we will have a fuller idea of how much it will cost to address water shortages in these ways. So the next stage is to look at all of the options, and we distinguish between the economically attractive options that can be adopted because they are able to more than pay for themselves over their lifetime, and then the wider potential. And it may be that the wider potential has substantial co-benefits for human development or for air quality and health or whatever the issues are. So by March we will have these full lists of costed options to be able to say this is how much it would cost to transition to a low carbon economy in Peru, in Lima, and this is how much it would cost to transition to a more climate resilient water system for Lima. So these are the results very briefly for Kolkata in India, a study which we launched 2 weeks ago. And what we found in Kolkata, which is obviously very, very different in many ways from Lima, actually there are also some similarities in growth patterns. But what we find simply is that this is the business as usual trend. So what this says is that emissions for Kolkata will go up by 70% or so between 2012 and 2025, but that the cost-effective options, these are all the measures that could more than pay for themselves on their own terms, would enable investments, which we'll talk about in a second, which would reduce emissions by 15.8%. If you then exploited all of the other potential, not necessarily economically attractive potential, but may have significant co-benefits, as we said, this would lead to emissions falling by 21 or 22%. And then for Kolkata, they have an incredibly high carbon inefficient coal-fired electricity system. And decarbonizing that would lead to reductions down to a potential 31% drop on the business as usual prediction. So in other words, it's possible to have a significant impact on emissions from business as usual development.
when we look at the investment costs of doing this, then we see some really interesting things. The first is that there are significant opportunities for no regrets investments in reducing carbon emissions. So here we see just the cost-effective options. It would cost $2 billion US to invest in these across Kolkata, but those investments would lead to reductions in fuel expenditure of nearly $500 million US, and so they would pay for themselves in 4.5 years on commercial terms. So this is a substantial green growth opportunity, if you like, or a no regrets policy for Kolkata. When we look at the wider realistic potential, it gets expensive. Okay, so you can double your investment to nearly $4 billion US. It would only pay back $500 million US. So the payback period would be 8 years, but the carbon emission reduction would be slightly higher. So there are innovative business models that can be developed to deliver these kind of improvements. For Kolkata, and this is different for Lima, what we then see though is that decarbonizing electricity is incredibly expensive with limited paybacks. So we see here for a fuller decarbonization of the coal-fired power stations, it would cost nearly $3 billion, but only generate less than 100 million a year in savings. So it's hard to generate a commercial economic case for decarbonizing electricity for Kolkata. This would be different for Lima because Kolkata has lots of spare capacity in its electricity system, whereas for Lima, my understanding, has to expand its electricity supply sector. So given that you have to expand it anyway to meet growing demand, then it's easier to invest in low carbon ways of doing that than high carbon ways of doing that. So the economics would be different. And just to give you some sense of the measures, these are the lists of measures for the household sector in Kolkata. These are just the top 10 measures, and we have 2 lists here. One is for the top 10 most effective in terms of reducing cost, and you can see that behavior change and solar panels with a feed-in tariff, and the wider range of very normal things that could be done to reduce household energy demand in Kolkata. That all of these are cost effective. The question then is what policy measures or financing arrangements can you put in place to encourage the wider application of these? On the right hand side we have the most carbon effective measures. So these may or may not be cost effective, but they are very good at reducing carbon emissions. The single most significant, lighting. So and then you see the others. One of the challenges for Kolkata obviously is that they have 4 million people living in informal settlements or slums, and so you have to be really careful that any policy measures are pro-poor and have energy access issues and benefits for the poorest populations. So there will be some substantial differences for our Lima study, of course, but this is the same kind of structure and format for what we will be producing here over the coming months. In fact, next Tuesday, if you are around and you're interested in participating, we have some workshops where we will be reviewing lists of measures and the performance of measures to begin to develop this side of the analysis. So what we will produce in March is an economic case that says Lima could invest X amount to exploit all of the cost-effective opportunities to enhance its carbon performance and energy performance, and also its climate resilience and water efficiency. And we hope then that leads into a fuller discussion about exactly how that can be financed and delivered. This is part of a wider program of work on climate smart cities around the world, which we would be more than happy to talk to you about if you are interested. So, thank you very much. Gracias, Dr. Goldson. Creo que un punto ahí importante, súper importante, es tener informaciones, ¿no? Esto es fundamental para hacer los escenarios, para saber cuánto se tiene que invertir. Y creo que la pregunta ahí de 100 billones de dólares, pero la dejaré para la discusión después, es cómo financiar todo esto, ¿no? Hay un potencial muy grande de reducción de emisiones a nivel local, de efectividad, ¿no? De eficiencia, pero necesitamos de inversiones. Y cómo, la verdad, no solo cómo financiar, porque esa es la pregunta ahí que
que tenemos en las negociaciones internacionales, pero sino cómo hacer con que estos fondos lleguen a los gobiernos locales, a las ciudades, para que puedan invertir, tomar las medidas de reducción, ¿no? Y creo que ahí un punto importante es que aunque solamente Lima, porque estábamos hablando de Lima, aunque solamente Lima no tiene una representatividad muy tan grande de emisiones globales, cuando juntamos ciudades, ahí sí es muy importante. El Banco Mundial, según la última estimativa, ha dicho que 50, si tomamos 50 de las mayores ciudades en el mundo, estamos hablando ahí de 2.6 mil millones de toneladas de carbono, de emisiones de toneladas de carbono al año, lo que representaría en general la tercer mayor fuente de emisión después de Estados Unidos y China. Así que acciones cumulativas de las ciudades pueden generar reducciones efectivas y beneficios globales muy efectivos. Es un poco, creo que este es el mensaje importante. Lo dejaré después de la discusión. Y así ya paso la palabra a, sorry already, para el señor Judson Brodsgo de ICF, ¿dónde está él? Aquí, que nos va a presentar un poco ahí un punto importante que es la integración de resiliencia, ¿no? Hablamos mucho ahí de mitigación hasta ahora y creo que esta integración de resiliencia es fundamental en los LEDs, ¿no? Gracias. Gracias, Florence. And thank you to the organizers for the invitation. Like Andy, I'll also be speaking in English, but the slides will be in Spanish. Hopefully that will help. And I am going to speak to LEDs. I'll speak broadly about the way we think about en las LEDs. Voy a hablar primero de las LEDs y luego específicamente acerca de proyectos a nivel de ciudades de Latinoamérica que de repente les puede ayudar a encontrar un mejor sentido en la forma como integrar esas acciones. Así como ustedes saben, el proceso de las LEDs nos va a llevar a cambios a largo plazo en muchos sectores, de repente el sector energético, agua, el uso de terrenos y tierras. Estamos hablando de términos a largo plazo. El cambio climático va a tener impactos en nuestros objetivos y va a afectar nuestra habilidad en desarrollar maneras económicamente atractivas. Específicamente, existe una intersección entre la resiliencia y las LEDs, y esta intersección está conformada por la mitigación y la adaptación de los impactos. Existen lugares donde las estrategias de las LEDs están expuestas directamente hacia el cambio climático. Si de repente ustedes están desarrollando un proyecto de energía hidroeléctrica en su país, de repente tienen que analizar y evaluar los efectos a largo plazo del abastecimiento de agua. Tenemos también en este encuentro áreas donde se encuentran sinergias entre la resiliencia, hablando a través de un proyecto hidroeléctrico o hidroenergético. También tenemos que tratar los planes de acción para tratar, por ejemplo, inundaciones o cualquier otro problema que pueda afectar esa región. En esta unión también existen áreas donde existe cierto conflicto, por ejemplo, con proyectos de hidroenergía, pueden tener impactos con otros usuarios del agua, otros sistemas ecológicos y cómo estos sistemas ecológicos y la resiliencia del área donde se ubica el proyecto. Entonces, lo que yo quiero hacerles notar aquí es que donde encuentren sinergias es donde encontrarán oportunidades para financiamientos. Hay lugares donde existe financiamiento específico para resiliencia y son fuentes potenciales de financiamiento para estos proyectos, justamente por la coincidencia con las sinergias. Pensándolo en términos de proceso de LEDs y cómo nosotros entendemos la resiliencia,
como parte de USAID en cuanto a nuestro marco de desarrollo de trabajo. Sabemos que hay una integración natural entre estas dos partes. En el proceso de las LEDs, muchos países entrando en la fase de evaluación, proceso de evaluación y realización de programas. Dentro del contexto de resiliencia, se tienen que individuar, diseñar los acercamientos, y eso muestra oportunidades para overlap ambos acercamientos. Eso es un ejemplo de lo que fue el alcance brasilero. Ustedes pueden encontrarlo. Tenemos información al respecto si ustedes así lo desearían. De forma más específica, quisiera hablar de un programa que tenemos de la USAID, domingo en la República Dominicana, Piura y Trujillo en el norte del Perú. Cada una de estas ciudades son ciudades de tierras bajas, son ciudades costeras, tienen cierta similaridad en la exposición que tienen a cualquier tipo de problema. Tienen más o menos el mismo tamaño, tienen menos de 500,000 de habitantes. Y estamos usando estas ciudades pilotos para poder testear, evaluar nuestras herramientas y los enfoques en cuanto a infraestructura. Un componente muy importante durante este proceso es el de comunicar la comunicación entre estas 5 ciudades. O sea que en marzo de este año vamos a tener un taller donde las ciudades de Latinoamérica se van a reunir y trabajar directamente con miembros del gobierno local en cada una de estas ciudades, ya que para que los participantes del gobierno local puedan intercambiar sus perspectivas y pueden asegurar, comunicarnos sus procesos de aprendizaje y lo que han aprendido, entendido. Las formas específicas en las que nosotros trabajamos, en muchos casos, ciudades tienen que identificar sus vulnerabilidades, conocer los riesgos de su infraestructura. Entonces, para darnos un enfoque un poco más aproximado y mucho más rápido de los cambios estructurales que se necesitan. Y también nos dan un rango de opciones que pueden ser apropiadas y que podemos aprovechar dependiendo de los objetivos y los escenarios en los que se está trabajando. Como se dijo anteriormente, de repente hay problemas se tienen que realizar cambios en diseño o cambio de rangos. Entonces, como digo, hay que entender, hay que buscar esas fuentes de financiamiento público y poder compartir con ellas pues todo lo que se aprende al momento de realizar esas acciones. En el caso de Perú se tuvo que integrar la información que estuvimos usando dentro de cada ciudad piloto y los procesos que tuvieron que pasar esas ciudades desde el planeamiento hasta la financiación para los proyectos infraestructurales. En Perú las ciudades cuentan con planes estratégicos de desarrollo. Ya que en las ciudades hay necesidades de incorporar. Es importante que cada ciudad provea de información que complemente los planes de desarrollo que se han diseñado. Eso también por eso es importante la comunicación y el intercambio. Otra cosa que pasó en Perú es que el sistema existe un área del Ministerio de Finanzas, es una institución llamada PROMPERÚ, que se encarga de financiar ese tipo de proyectos. Estamos hablando de casi $2 millones como respuesta a nuestros requerimientos y como parte de este proceso, con combinación con el Ministerio de Ambiente del Perú, está poniendo en consideración los riesgos climáticos dentro de las propuestas de infraestructura. Entonces,
las propuestas de desarrollo de las ciudades retan un poco la forma de cómo se obtiene buena información, evalúa las opciones de gerencia. Entonces estamos trabajando específicamente con estas ciudades, ayudándoles a planificar sus planes de acción, tratando de compartir las realidades con las ciudades pilotos, conjuntamente con los gobiernos locales y para poder entender un poco mejor cómo es que se trabaja este plan de desarrollo. Lo voy a dejar aquí. Espero que tengamos un poco de tiempo para la discusión, pero solo quisiera enfatizar sobre las tremendas oportunidades que existen para la mitigación y la resiliencia climática. Existen beneficios que se tienen que considerar, ya que funcionó mucho en el proceso de los Estados Unidos y también ayuda a lo que son los canales de financiamiento. El programa que mencioné antes, el programa CRIS, nos proveyó de resultados, hasta donde sabemos, bastante favorables en las 5 ciudades donde se realizó. Y muchas gracias. Gracias, Jetson. Thank you, Jetson. There is a very important topic that I have never thought about it before personally, is when you talk where the positive actions where you active participate, because it's easier to receive financiation. And you said something very important there, while you talk how the investments in infrastructure it's something that is worth it for a long term. The infrastructure is going to be present for decades. So with the increasement of urban populations means that in the next 40 years we're going to build we cannot continue building the same infrastructures that have been doing for the last 4,000 years. So there is a lot of investment that it needs to be done for the next years, and there is a lot of willing for mitigation and adaptation. So there is 2 large areas of development for the next future. So I just want to make a few questions for you, for all of you. And then we're going to start with the debate with the participants. So in general, we always want to know about challenges and opportunities of everything. And I'm going to make 3 general questions for the 3 of you. So you can feel free to answer. One main point, and Benjamin maybe can help us, how to ensure this local planification, how to ensure that these plans are going to be integrated with local leads. So in some of the cases, they are just starting, and I don't know if there is a communication or negotiation with the local government. In some cases, there is already a negotiation started, in other cases not. And there is some other cases, some other scenarios that, for instance, in Colombia, the regional government directly directly works with the city to actually do the strategies. So how to finance? This is my question. How to ensure that local governments are going to have access to these funds to really reduce the emission efficiently, and in concrete, how we can make this resilience integration, how to integrate, because for LEEDs, this is a big challenge. Both topics are very complex, and maybe we are a little bit further with mitigation, but now how we can do both at the same time. So this is my question.
Well, the principal challenges for the integration of politics, of mitigation in this case, or maybe the strategies or paths of low emission development in a level with other processes in parallel. No escucho. No escucho. A key element here is the politics wills, leadership of the authorities at national and subnational level to be able to get the imposition of the LED's agenda inside the program, and also the continuity that these politics may and initiatives may have. It also, as already told you, there is a topic of how la relación que existe entre los gobiernos a nivel subnacional político, llevan la misma agenda. Entonces, sí, hay casos en que esto, combinado con la institucionalidad por un lado y las divisiones político-administrativas, hacen que estos procesos sean más fáciles. Y hay en casos que, por el contrario, el proceso se entorpece. Pero yo diría que el principal punto acá es, sobre todo cuando se trata de agendas innovadoras en la planificación y que estamos hablando de un horizonte ya temporal que supera quizás los 20 años o 30 años hacia el futuro, es sin duda la voluntad política de los actores, también la involucración de otros actores, hacer el make the business case para el sector privado y también cierta continuidad en las líneas de trabajo que permitan que finalmente estas políticas lleguen a buen puerto. The question was around actually finance these kind of things. This is a obviously crucially important area, but it's also one which where we are seeing lots of progress in many areas of the world with new experiments, with new financing arrangements and new business models for delivering these kind of investments. The first point is that some of this money need not come from government. Government has policy levers it can pull which require other people to invest, and building standards is perhaps a good example of that. Is that it may cost a little bit extra to build a much more energy efficient building, but the lifetime savings of that extra cost will far outweigh the initial investment. So by adopting tougher building standards, you know, it does increase the cost of building, but it lowers the cost of running a city and all the buildings in the city, and that can be a cost which is passed on to the building industry, you know, and it needn't be that great. There are innovative ways of doing that. A second point is that many cities now are, in Europe, this is happening increasingly frequently, experimenting with revolving funds or self-replenishing funds. So a city government can establish a fund capitalized from various sources, including local communities. It needn't be big finance from outside. And the fund is y los fondos de repente no son no traigan rentabilidad, pero y están de repente dirigidos a algún tipo de ahorros en lo que es servicios de energía y demás, pero la clave aquí es que las inversiones se repagan a través de las mismas facturas de electricidad. Entonces estamos hablando de cosas bastante específicas que significan un costo extra para el comienzo, pero las mejorías que se tienen con los consumos reducidos de energía y facturas más bajas, entonces los costos entonces los costos se mantienen en un nivel más favorable. Entonces, durante el tiempo que esta medida se aplique, va a ser algo beneficioso.
Yo creo que lo que se necesita más que nada es de establecer programas pilotos, proyectos pilotos con modelos de negocios innovadores que luego se pueden expandir en escalas mucho más grandes. Y con lo que respecta a la integración, la pregunta sobre la integración, yo creo que no hay, es más que nada un reto. Yo diría que nuestro acercamiento general es el de asegurarnos al momento de pensar en resiliencia y mainstreaming de nuestras actividades. Es importante encontrar oportunidades en los sistemas de procesos donde se consideren variabilidades y cambios climáticos futuros. Entonces, durante los procesos, sobre todo hablando a nivel de una ciudad, es la mejor forma de entender cómo que funciona el sistema y tratando de, como por ejemplo sucedió en Piura, como lo comenté, fue importante ver su proceso de planificación como ciudad y de ahí incrementarlo, repotenciarlo con objetivos dentro de esa misma ciudad. Entonces, eso conforma un proceso de mainstream bastante interesante en vez de realizar diferentes procesos simultáneos. En Trujillo, de repente, ellos tienen un plan de sostenibilidad, están avanzando y están avanzando en lo que es tratar de reducir sus emisiones de carbono, pero el reto es si es que los enfoques y los acercamientos de las estrategias son vulnerables en cuanto respecta al cambio climático. Entonces, al final, tenemos que buscar oportunidades específicas. Entonces, yo creo que al momento de iniciar es interesante tener estrategias específicas que van a sostener este trabajo durante el tiempo. Pero esos son retos que se pueden medir y que nos van a llevar a encontrar mejores oportunidades. Es importante conocer, saber que tú puedes hacer la integración. Eso es un importante paso adelante. Entonces, tienen que asegurarse de conversar con la gente adecuada y que gente adecuada participe en todo el proceso de integración. Gracias. Lo que yo diría es que dependiendo del país, el sistema depende del país. Estamos hablando de dónde depende del país. Algo muy interesante es que tenemos ya el financiamiento disponible y que agregando ese nuevo aspecto como mitigación y adaptación dentro de los sistemas existentes es una oportunidad, y eso me hace pensar sobre la falta de capacidades que tenemos todavía, porque si tenemos que trabajar con sistemas que ya están vigentes, con nuevos aspectos que no todas las ciudades consideran o que no interpretan de la misma manera, o sea, cómo mitigar, cómo integrar, qué fuentes de financiamiento están disponibles. Entonces, realmente se presenta un reto y una oportunidad para poder incrementar nuestras capacidades y hacer que esta información esté disponible. Yo creo que eso es algo que se necesita mucho, sobre todo hablando de este tipo de información. O sea, no estamos hablando de información que podemos conseguir donde sea, ¿no? Estamos hablando de información directa de que los gerentes de las ciudades deberían de manejar. Y con esto yo quisiera abrir ante ustedes, ante los participantes, el debate. Tenemos el Thomas Peterson acá, es el CEO del Center for Climate Strategies, y creo que tenemos... Sé suficiente español como para ser peligroso, pero de todas maneras trataré de...
de hablar en inglés. Bueno, hemos visto un par de presentaciones que son muy buenas en cuanto respecto a los programas de las LACs, pero hay bastante que se está pasando en el mundo y es importante que todos estemos en conocimiento de eso. Sobre todo en lo que se habla en prevención del desarrollo, lo que son estrategias para reducir la emisión de carbono, todo lo que ustedes ya saben. Esas actividades se mantienen a escala geográfica bastante interesante, bastante grande, sino también a grandes escalas económicas y políticas. Estamos hablando que existen otros temas que también son muy importantes, pero también otras oportunidades que vienen juntamente con estos retos. En el caso de mi organización, es una organización de consenso que se encuentra en Washington, D.C., y que específicamente provee capacidades en Estados Unidos en un inicio y ahora también en otros países para apoyar nuestros líderes y gobernadores subnacionales y avanzar al momento de formular recomendaciones a nivel federal que vienen desde esos procesos de consenso a este nivel político, para que el gobierno nacional pueda actuar y tomar medidas. Quisiera que en algún momento tener la oportunidad de hablar un poco más y contarles un poco más acerca de las escalas mundiales, la magnitud de las escalas mundiales, ya que muchas veces a nivel regional en Estados Unidos y otros países nos hemos juntado, hemos reunido diferentes iniciativas a multinivel. Si hablamos de escalas de Estados Unidos, decimos que hay muy pocos individuos que tienen la gran mayor de la economía del mundo. Entonces, cuando ellos toman acciones, de verdad hacen una diferencia. En cuanto a políticas, inversiones y mercados, ellos tienen un efecto general bastante imponente, impactante. Entonces, lo que está sucediendo en todo el mundo y en Estados Unidos se reconoció hace mucho tiempo ya que para poder avanzar en cuanto respecto a los cambios climáticos, nuestros gobiernos nacionales necesitarían ayuda. Entonces, la única forma de poder hacerlo de manera efectiva es de trabajar muy cerca con los stakeholders y dándoles asistencia y brindándoles la capacidad de continuar en procesos con multiobjetivos y con multiniveles. Entonces, la capacidad ahora se ha incrementado. Todavía tenemos algunos problemas, pero básicamente se creó y se explotó específicamente para apoyar y fortalecer las acciones de los líderes para lo que respecta a los cambios climáticos, ya que esto es uno de los temas más difíciles y más importantes que se han tratado actualmente. Entonces, no importa si nos llamemos LEDs o Blacks, pero es importante que nosotros tengamos presente esa solución como algo bastante interesante para poder sobre lo cual apoyarse al momento de realizar sus programaciones, sus planeaciones. Entonces, algo que yo quisiera compartir con ustedes que es muy importante es que cuando hay algo que se necesita hacer dentro de todos los sectores, los factores económicos, como por ejemplo mejorar el medio ambiente, mejorar la economía, al mismo tiempo, ambas cosas se pueden hacer ya sea en esferas de gobiernos locales o también con combinaciones. Es muy difícil hacerlo solo con un nivel de gobierno, con un único nivel de gobierno. Existen motivos muy fuertes por lo que quieren desarrollar una política en cada nivel gobernativo,
no quisiera hablar ahora, no quisieran ustedes dejar la realización de las normativas solamente en manos de una parte del gobierno. Ustedes quieren que eso se realice con la integración de todos los factores y agentes políticos y económicos que pueden intervenir en esta proyección. Entonces, eso es algo bastante crítico. De repente es un tema que requiere de mayor discusión. De repente podríamos hablar de eso después. Simplemente quería hacer un comentario acerca de nuestras acciones. Gracias. Gracias, señor Peterson. This space is open for questions and debate. I believe if we, as a work group, it's important to listen your experiences in this area. Some local action, some integration experience, maybe a different approach. I believe that challenges and opportunities that for a local action and integration field. Good morning. I would like to comment about initiative. Es el proyecto Huella de Ciudades. Estamos trabajando con gobiernos municipales en La Paz, Lima y Quito, y el objetivo es, a través de la medición de la huella de carbono y la huella hídrica de las ciudades, identificar acciones de reducción de las dos huellas para apoyar las estrategias de cambio climático que actualmente tienen los gobiernos municipales. De hecho, la huella de carbono la estamos midiendo en base al protocolo del ICLEI. Y bueno, actualmente hemos terminado ya con los 6 diagnósticos en las 3 ciudades y estamos trabajando en el plan de acción para los gobiernos municipales. Dentro del proyecto me gustaría rescatar el tema de la creación de capacidades locales. La idea es que los gobiernos municipales puedan aprender a calcular sus huellas para que de esta forma puedan realizar las evaluaciones y el monitoreo posteriores. Y otra cosa es la implementación de acciones piloto de reducción de las dos huellas. Actualmente en La Paz hemos podido lograr que el gobierno municipal pueda dar recursos de contraparte y estamos trabajando en temas de eficiencia energética e implementación de energías renovables en barrios de la ciudad. Gracias. ¿Cuál es el nombre de su organización? Perdón. Es hago la invitación a todos, en verdad, en realidad, quien quiere hacer parte del working group, del grupo de trabajo de integración subnacional, nacional de LEDS Global Partnership, está invitado. Y es importante, estamos en un momento del grupo de trabajo de justamente tener en cuenta, levantar, diagnosticar cuáles son las iniciativas en lo que se está haciendo. Ron? So this is, I guess, maybe a question to the whole group. It seems like there's a growing number of local and, well, as in some cases, state-level LEDS activities, and also a huge opportunity and need for information sharing and training across the subnational level. And I'm wondering, are there existing associations of local governments or of subnational entities and meetings that they're holding that we should be interacting with to add sharing of experiences on local LEDs or training on approaches or working with to develop enhanced case study and other resources? Is there some way to tap into the existing communities that already exist to really deepen the learning? Yes, thank you, Ron. Apparently there's no one here specifically from International Local Governments Association, but surely there are many, and probably as working group we would need
to see how we manage that, to make invitations and maybe be proactive and make invitations so they can come to the working group and share the experience, because now we have several, not only international, we have regional, we have national, so there are plenty of regional and local government associations that could contribute for sure. Bueno, yo soy de Montevideo, del gobierno local de Montevideo. Montevideo participa, aparte de ICNICLEI, y en el grupo de Mercociudades, que es no sabría decirte cuántas ciudades, pero unas cuantas del Mercosur, donde se dan este tipo de intercambio, todo lo que tiene que ver con, bueno, ambiente, desarrollo, sociedad, etcétera. Y un poco lo que yo quería aportar, Montevideo tiene un plan clima que presentó el año pasado y este año está desarrollando, tiene líneas estratégicas identificadas, acciones, proyectos presentados, y un poco para identificar algo que dijo la coordinadora sobre las barreras. Si a nivel nacional es fundamental coordinar y buscar la comunicación intersectorial, cuando no está a un nivel subnacional, eso se vuelve realmente muy difícil. Primero porque hay muchas competencias que no están al nivel del gobierno local, que son a nivel del gobierno nacional, y hay competencia por los fondos, y hay imposibilidad de acceder a los fondos desde el gobierno local. Entonces uno tiene un plan muy bonito con todas las posibilidades de implementarlo, porque tal cual tú dijiste, los vecinos hablan con nosotros, nos protestan a nosotros, nos cuestionan a nosotros, leen nuestros informes, pero a la hora de tratar de conseguir el dinero para solucionar el problema, tenemos que ir a negociar a nivel nacional. Uruguay particularmente, no sé si a más de uno le pasa, tenemos que en nuestra huella país, las mayores emisiones de gases de efecto invernadero es en la agricultura. Y es muy fuerte ese dato. Pero cuando vamos a Montevideo, que es la capital, donde vive el 40% de la población, Uruguay tiene el 90% de la gente en ciudades y el 40% en Montevideo, la huella es totalmente distinta. Y tenemos un fuerte impacto de energía y un fuerte impacto en el transporte y en los edificios también. Entonces, a la hora de conseguir financiación, en realidad, a la reducción a nivel país no va a ser significativa, pero a la reducción, cuando vemos nuestro inventario subnacional, que tenemos 3 en este momento, es muy importante. Ese diálogo y esa incapacidad o esa poca capacidad de negociación que tenemos nos ha llevado a ser prácticamente cobeneficios, 100% cobeneficios. Vamos con la política nacional de transporte como cobeneficio, vamos con la política de vivienda como cobeneficio, etcétera. Y realmente nos cuesta el diálogo. Si yo, como Montevideo, fuera a pedir asistencia, pediría un llamado desesperado a que nos enseñen cómo negociar eso, cuando en realidad los números que se están trabajando y las políticas nacionales son otras. Y una cosa que vos decías, que haya igual color, como decimos nosotros, en el gobierno nacional y el gobierno local. Bueno, Uruguay afortunadamente lo ha tenido en los 2 últimos gobiernos nacionales y unos cuantos gobiernos locales en el tema en Montevideo. No siempre eso es una solución, porque a veces, aunque tengamos el mismo partido y aunque tengamos los mismos lineamientos y aunque tengamos las mismas políticas, hay intereses distintos. Porque la macroeconomía es diferente. Entonces, bueno, desde el gobierno subnacional me voy a integrar al grupo, ya sé. En realidad, la ayuda que necesitaríamos es cómo pararnos a negociar fuertemente con una perspectiva. Correremos.
Yo soy consultor y coordinador de parte de transporte de la Estrategia Colombiana de Desarrollo con Carbón. Nosotros construimos ya, aquí está la coordinadora, digamos, toda la estrategia desde una visión nacional, y en este momento estamos trabajando por llevarla a las ciudades, y sobre todo en el componente de transporte, que las acciones que nos salieron obviamente son muy representativas en ciudades. En el caso de nosotros, cerca del 75-80% de la población vive en ciudades. Nosotros tenemos una complejidad, por ejemplo, tenemos los mismos problemas de Uruguay, pero por un tema diferente, y es, con la Constitución del 91 se descentralizó la responsabilidad de todos los servicios públicos, transporte y demás a los entes territoriales, pero toda la capacidad técnica y los recursos quedaron en el gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional espera que los entes territoriales lleven proyectos, no los presentan, y cuando el gobierno nacional quiere llevar los proyectos, a los gobiernos les da miedo asumirlos o ejecutar esos recursos porque desconocen el por qué o para qué o cómo se manejan estos proyectos. Entonces, muchas veces todo queda ahí guardado porque no hay quien utilice los recursos. En este momento nosotros tenemos ese reto porque como vamos rompiendo paradigmas, obviamente, posiblemente como gobierno nacional no nos van a poner atención. Yo sí quisiera, si ustedes de pronto se quieren vincular y nos quisieran ayudar a diseñar como esta aproximación a las ciudades, de convencerlos, oiga, nosotros les vamos a ayudar, pero tienen que hacer, pues, obviamente compartido para no ser impositivo, pero cómo negociar eso de nosotros les ayudamos, ustedes nos tienen que poner atención para implementar, y adicionalmente se tienen que comprometer a darle continuidad a los proyectos, porque el gobierno nacional no puede ser tan paternalista de que hace 50 años cuidando el proyecto para que este funcione, sino, o sea, yo se lo entrego, pero asúmalo y dele continuidad en el tiempo. Entonces es como el gran reto que tenemos nosotros ahorita. Since a beginning, no solamente es al gobierno nacional, es al gobierno local. Hay que hacerle mimos, si no, nunca va a incorporarse desde el 100%. Lo va a mirar siempre con recelo y va a ir pensando dónde me están haciendo la trampita o dónde me están transfiriendo a mí costos que tendrían que hacerse en otro lado. Somos así. Sí, una última pregunta, ¿alguien? ¿No? Si no, dejo la palabra entonces, perdón, una última. Muy rápida, no sé si funcione el micrófono, pero bueno, creo que hay una discusión pendiente de estrategia, es decir, ¿se trata de hacer programas LEDs para ciudades o se trata de incorporar los objetivos LEDs en una transformación de las ciudades que de todas formas tiene lugar? Es decir, las ciudades como objeto de transformación. Y yo creo que depende mucho de las ciudades. Hay ciudades que están ya hechas, que están más o menos estáticas, que no tienen un proceso de desarrollo propio porque se encuentran estabilizadas, en cuyo caso puede tener sentido una acción específica para introducir modificaciones que reduzcan la huella de carbono. Pero en otros casos lo que ocurre es que las ciudades están en un proceso de transformación que va mucho más allá, incluso ya no digamos de lo climático, sino de lo ambiental en general. Y hay ciudades pequeñas, ciudades, asentamientos, por ejemplo, en México, que fueron partidos en dos o destruidos. En este caso, encontramos algunos asentamientos en el estado de Guerrero este año que simplemente desaparecen. Entonces ahí ya no es cuestión de hacer ningún programa específico para nada, porque es un problema de reubicación de una población. Y tenemos todos los extremos, desde la transformación más radical a la transformación correctiva de una situación estabilizada. Y creo que hay que ir según los casos, ¿no? Es decir, no creo que haya una regla, pero pensar que en todos los casos
proyecto, un programa LEDs para una ciudad tiene que ser parte de la solución, yo creo que sería aventurado, porque en muchos casos lo que hay que hacer es incorporar la visión LEDs a un proceso de transformación que por razones múltiples tiene lugar en la ciudad. Algunas ciudades se están ahogando en su propio sistema de transporte ineficiente. Otras ciudades tienen un problema de desastres naturales reincidentes que tienen que atender. Y en muchos de estos casos, la visión LEDs es algo que se articula desde dentro de un proceso mucho más amplio de transformación. Por otro lado, la compañera de Montevideo mencionaba algo importante, y es que si estamos hablando de low emissions, ¿dónde quedan los inventarios para controlar? Lo que no se mide, lo que no se calcula en este caso, es difícil gestionarlo. Y hablaba de los inventarios, de por lo menos 3, ¿no? Entendí. No he visto en las presentaciones la importancia que puede tener la elaboración de inventarios para controlar efectivamente dónde podemos bajar emisiones, dónde no, dónde resulta eficiente y dónde no. Creo que eso valdría la pena considerarlo. Gracias. ¿Su nombre e institución? Institución propia. Gracias. ¿Y ustedes, perdón, sois? Perdón. Del Gobierno Nacional. Pues última palabra a los ponentes, Benjamín. Sí, bueno, es un comentario dirigido a nuestros amigos de Colombia. A nosotros nos ha tocado, a través de convenios de cooperación que suscribimos con los gobiernos locales y también con los gobiernos nacionales, actuar como intermediarios en algunos de estos procesos de planificación que llevan a cabo, precisamente porque en muchos casos los gobiernos locales no cuentan con las capacidades o tienen dificultades para llevar a buen término estos procesos. Y de hecho estamos trabajando ahora en el proyecto que les acabo de mencionar. Entonces, a ustedes y a todos los demás que acá que tengan interés en contar con apoyo técnico, esa es precisamente la misión que tiene la CEPAL, que es asistir a los países de la región a petición de estos en el diseño e implementación de políticas públicas, y a nosotros nos corresponde ver la parte que tiene que ver con las ciudades y el territorio. Así que les pido que, por favor, si tienen interés, que se acerquen y cuenten con nuestro apoyo. I just wanted to make a comment regarding local capacity, and I think it's a very important porque point creo in que es un terms of punto muy importante en términos, ya que los gobiernos locales tienen ciertas capacidades, discapacidades al momento de incorporar información en lo que hacen. Entonces, con nuestro trabajo hemos identificado que hay redes extendidas dentro de las ciudades que tienen bastante capacidad, con personas que tienen información. Lo que estamos tratando de hacer es de reunirlos a todos, así como la información, y traducirla en un lenguaje un poco más simple, utilizando todos los componentes necesarios para que las ciudades locales puedan implementar continuamente y puedan tomar sus decisiones. Por ejemplo, las ideas de lo que sucede en Brasil con lo que es la gerencia de las ciudades. No solamente se trata de desarrollar estrategias, es la de justamente apoyarlos durante todo el proceso y durante toda la gerencia del mismo. Entonces existen retos y oportunidades también en cuanto a los recursos de las comunidades locales, en cuanto al apoyo de las necesidades y las capacidades durante el largo plazo. Una de las razones en las que nosotros nos concentramos en los casos de acción económicos es porque frecuentemente vemos que el Departamento de Medio Ambiente de repente está un poco más alejado de lo que es el poder central.
y tratando de presentar casos económicos que tienen acción en el cambio climático. Durante el mainstream se tiene que lidiar con la generación y tener que lidiar con negociar con líderes. Entonces, desde el punto de vista económico, eso es un reto y un caso de acción que, hablando dentro de lo que son escalas, ya sean nacionales, estatales, locales, creo que antes que nada hay que pensar en la posición del cambio climático y como una oportunidad donde se puede recabar financiamiento y que puede traer muchos beneficios y muchos retos que tenemos que sobrepasar.